Bueno, bienvenidos a todos. Para nosotros es un orgullo contar con tan distinguidas invitadas el día de hoy. El Penn Alumni Club, que ahora se llama Penn Wharton Club de Panamá, ya existe desde hace más de 20 años. Tenemos en este salón a varios miembros fundadores. Nosotros pues nos mantenemos como una comunidad pues muy activa, muy unida, y este es nuestro evento que busca también proyectar fuera de nuestro núcleo pues lo que significan los valores de la Universidad de Pensilvania, y también tener conversaciones interesantes, como nos comenta Juan Carlos, de índole internacional. Así que bueno, hoy tenemos a dos súper invitadas. Tenemos a Erika Moines, a quien me gustaría pues presentar, y les pido pues escuchar un ratito su biografía, la cual voy a leer en este momento. Erika Moines es una servidora pública y ejecutiva legal y de negocios líder en América Latina. Se desempeñó recientemente como ministra de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Durante su reciente mandato, la ministra Erika Moines logró avances sustanciales a nivel nacional y regional en una variedad de temas comerciales y de política. Ha sido elogiada por múltiples publicaciones internacionales líderes, como el Financial Times de Londres, por sus logros innovadores. Sus logros incluyen liderar el equipo panameño multidisciplinario que negoció y aseguró con éxito una sólida cartera de vacunas contra el COVID-19. Y la experiencia de Erika Moines en el sector privado incluye casi 15 años de asesoramiento en transacciones corporativas complejas. Durante este periodo manejó los asuntos comerciales y legales de una empresa de inversión multimillonaria en Wall Street, negociando documentos comerciales altamente estructurados. También ejerció como abogada senior en la oficina de Nueva York de Sherman Sterling LLP. Erika Moines también trabajó anteriormente en el gobierno panameño dentro del Ministerio de Comercio e Industrias, y pues allí fue negociadora principal para importantes proyectos de infraestructura de nuestro país. Ha publicado artículos y también ha aparecido como invitada en medios de talla mundial, desde el Foreign Policy, El País, Bloomberg, Fox, Al Jazeera, CNN, NBC, entre muchos más. Es becaria Fulbright, fue becaria Fulbright con varios posgrados. Tiene una maestría en Derecho Corporativo de la Universidad de Nueva York y una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de California en Berkeley, así como una especialización en negocios en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York. Realizó también estudios en dos universidades en Panamá para sus bachilleratos, en la Universidad Católica, en la USMA, obteniendo una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, y también en la Universidad Latinoamericana para la Ciencia y la Tecnología, a donde obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con magna cum laude. Entonces, para nosotros es un súper honor contar con Erika, con todos sus conocimientos, pero además con su don de gente, que en todo momento, mientras hemos estado organizando este evento, ha salido a relucir como una persona muy especial, a quien ya le tenemos un grandísimo aprecio. Así que bienvenida, Erika. Muchas gracias. Sí, y bueno, y también les queremos presentar a Julián Canavagio, con quien nosotros comenzamos a sondear ideas para nuestro evento anual desde hace varios meses. Es parte de la familia del Penn Alumni Club, no porque fue a Penn, sino porque es amiga cercana, incluso jefa de uno de nuestros queridos miembros aquí, y es alguien a quien pues apreciamos muchísimo y con quien nos sentimos muy agradecidos. Julián es la CEO para América Latina de Lazard, una compañía de asesoría financiera independiente a nivel global, enfocada principalmente en fusiones y adquisiciones. Previo a tomar las riendas de la región, ocupó otros puestos en Lazard, incluyendo el de Chief of Staff del CEO a nivel global y Head de Centroamérica y Caribe. Julián es miembro de varias juntas directivas, incluyendo ser director independiente de Copa Airlines, de Provivienda, de Vivir en México, del Pan American Development Foundation en Washington, D.C., que es el brazo de desarrollo de la Organización de Estados Americanos, y varias otras entidades de capital privado en la región. También tengo el honor de servir junto a Julián en la Junta Directiva de la Asociación de Directoras de Panamá, y estudió matemáticas aplicadas en Harvard y tiene un Juris Doctor de la Universidad de Tulane. Así que bienvenidísima, Julián. Entonces, bueno, el formato para el día de hoy es realmente abierto a sus preguntas durante el transcurso de esta
de esta videollamada por Zoom, así que durante el tiempo que estamos aquí pueden ir colocando sus comentarios o sus preguntas en el chat, el cual vamos a estar monitoreando junto a Julián, y bueno, con eso se tratarán de integrar en esta conversación que durará hasta las 7:30 de la noche. No hemos integrado una sección especial para preguntas y respuestas, sino que la idea es poder integrar las que vayan surgiendo para que fluyan dentro de la conversación. Y también, pues, con respecto a la temática, pues vamos a estar hablando de los temas de geopolítica internacional, de la economía, de los cambios en América Latina, y por ende, pues preferimos mantener las preguntas dentro de los ejes temáticos que van fluyendo, en vez de entrar en temas de política local y quizás otros que puedan tener curiosidad. Así que bueno, sin más les agradezco a todos por estar aquí y los dejo con Julián y con Erika, y si me ayudas, Eli, para ponerles el spotlight, o yo lo puedo poner, de tal modo que podamos dar inicio a este conversatorio. Mil gracias. Mil gracias, Ana Karina. Mil gracias, Juan Carlos. Erika, it's just such a treat to have como esta oportunidad de compartir el espacio contigo y de tener esta conversación. Quería iniciar hablando de la coyuntura geopolítica actual, mirando dónde estamos y para dónde vamos como región latinoamericana. En mi caso, y pensaría que en el de mucha de la audiencia que nos acompaña hoy, cuando pensamos en los retos que nos viene por el lado de la coyuntura geopolítica, siempre pensamos en los efectos macroeconómicos y financieros. Y quisiera que contigo, Erika, contrastemos esto con el efecto en la política exterior de los países latinoamericanos, que es lo que tú venías haciendo como ministra de Relaciones Exteriores, y que nos cuentes un poco pues, de este próximo capítulo y cómo lo estás haciendo ahora a nivel latinoamericano con un think tank en Estados Unidos. A manera de contexto, como conversábamos hace unos días, Latinoamérica puede ser un gran ganador de la coyuntura geopolítica actual cuando lo miramos desde la perspectiva financiera y económica. A nivel regional somos una importante productora de commodities y nos estamos beneficiando del incremento en los precios a nivel global. Estamos aislados del conflicto en Rusia y Ucrania. En el tema del decoupling de Estados Unidos y China también se pudiese beneficiar Latinoamérica con este efecto del nearshoring y reshoring, donde ya tienes un México que se está viendo como gran ganador. Estamos viendo el incremento en la construcción de centros logísticos, mucho en México, bastante en América Central. Y bueno, tienes a una China que es el principal socio comercial de muchos países en Latinoamérica. Se ha hablado de algo de la desaceleración de China, pero hay que monitorearla. Realmente es un riesgo ahora mismo, todavía no se ve un impacto. Y realmente este aislamiento del conflicto que tenemos con Rusia y Ucrania, al igual que el de Estados Unidos con China, nos puede ayudar a nosotros a atraer capital extranjero que no va a invertir en Europa por la inestabilidad que se siente, el riesgo que puede haber, que Southeast Asia es lo mismo, it's kind of the backyard de la China. Entonces, pues yo con mi sombrero de financiero, de beneficio económico, tú dices, check, la verdad es que Latinoamérica puede ser un gran beneficiado de la coyuntura geopolítica, pero conversando contigo ayer donde me decías, no, espérate, cuando tú miras esto a nivel de foreign policy es muy distinto. Entonces quisiera comenzar escuchándote, how should we think about this a nivel de política exterior de Panamá y de nuestros países en Latinoamérica? Sí, gracias. Y yo creo que es un buen punto de partida porque siquiera primero entender como estructura de qué estamos hablando y bajo qué perspectiva estás analizando si puede haber o no un ganador, entendiéndose Panamá o más grande en la región. Desde el punto de vista netamente de política exterior y geopolítica, vamos a analizar un segundo. Primero, como los movimientos dentro de lo que se entiende como geopolítica y de política exterior
nunca han sido tan importantes o relevantes como lo están siendo en este momento. Y yo uso de referencia el Davos inicial y el Davos que acaba de regresar, el Davos del Medio Oriente que se dio en Arabia Saudita. Jamás han puesto tantos temas, si tú veías todos los paneles, en vez de ser todos como cuál es el new hot commodity o de dónde vienen o a dónde vamos a invertir, habían muchos sobre geopolítica y quién es el nuevo ganador y el decoupling y este nuevo orden del que se está hablando y la relación de poderes y quién es el gran ganador con respecto a esto, NATO, etc. Entonces, sobre ese gran marco y ese panorama general, hay que entender que no es lo mismo que economía, no es lo mismo que financiamiento. Tú puedes o no alinear. A ver, una política exterior de cualquier país o una región es efectiva o es exitosa en la medida que puede ser coherente con las necesidades internas y lograr esos fines que tú tienes en la agenda interna afuera. Y yo lo llevo a un panorama muy micro. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, en lo que yo viví en los 3 años, pasamos por aspectos nunca antes vistos. Estuvo la negociación de las vacunas, nadie se imaginaba que dentro de Foreign Policy tenías o de un Ministerio de Relaciones Exteriores que estar lidiando con eso. Pasamos por vuelos humanitarios porque estábamos en la mitad de una pandemia y tener que repatriar gente o volverse casi que una agencia de viajes no era, digamos, el trabajo normal que tú asumirías de cualquier embajador o de una ministra o un ministro en su caso. Y de allí fue migración irregular con el cual tuvimos que vivir. Eso no son temas normalmente que tú asumirías, pero simplemente tratas de ser coherente y replicar lo que está pasando interno y tratar de ser efectivo hacia afuera. ¿Qué está pasando afuera y cómo se refleja adentro? Ahorita mismo hay 2 temas principales que tienen tomada completamente la agenda internacional geopolítica, y uno es el conflicto de Rusia-Ucrania. Y eso te quiero decir que cada interacción con otros líderes del mundo, no importa dónde estés, tienen una posición marcada específica y en la interacción contigo van a tratar de persuadirte hacia un lado o el otro. O sea, es un tema principal. Y el segundo tema, claramente, es esta lucha de poder entre Estados Unidos y China, y donde los otros países se posicionan con respecto a esa lucha de poderes. Y yo te contaba justo que la semana pasada los principales como pensadores se reunieron en Nueva York para hacer como un ejercicio casi que un simulacro de lo que hubiera sido si se complica la tensión entre Taiwán y China, ¿qué representa eso para el resto de las economías, incluyendo los semiconductores, chips, etcétera? O sea, todo lo que esos simulacros, lo que te quiero decir es que está absolutamente tomado el panorama hablando y haciendo ejercicios y predicciones en base a, si pasa A, por ejemplo, en el caso de Rusia-Ucrania, bueno, una opción puede ser sobre ciertos sectores o un congelamiento parcial, sobre todo ahora que nos vamos más hacia el frío, y lo que eso representaría para el resto. Y lo mismo en el caso de China, Taiwán y lo que eso representa con Estados Unidos. Entonces, ese escalamiento y uno tiene que modelar cómo me impacta a mí. ¿Por qué para mí es preocupante todo esto? Porque Latinoamérica y el Caribe en particular han quedado absolutamente relegados en esta conversación. Tienes a una Europa muy, muy fortalecida, a un sudeste asiático que sí, bien lo mencionabas, pero fortalecido dentro de ellos y tratando de ubicarse dentro de esta nueva cadena de suministro, su nuevo rol y representar allí lo que pueden o no de ventajas para el mundo. Y Latinoamérica, que aunque tiene muchas oportunidades, no está unida desde el punto de vista de política exterior. Latinoamérica hace años que dejó de negociar en bloque, de presentarse en bloque
o de tratar de lograr concesiones en este aspecto que estoy hablando, netamente, digamos, de la conversación, ¿no? Al G20, ahí hubo un G20, una reunión hace poco, Latinoamérica, y no fue con nada, o sea, los que nos representan ahí no estábamos representando como región algo específico. ¿Y cuáles son las oportunidades que uno puede recibir desde el punto de vista de política exterior? Hay muchas. Hay fondos millonarios, billonarios de política, dentro de la política exterior de Foreign Aid, que se dan y que se otorgan, y que en este momento, pues desafortunadamente no estamos en esa prioridad. Y también la inversión tiende a ser promovida por algunos sectores o por algunos países en mayor o menor medida, que lo veas como un aliado importante en el cual quieres desarrollar. En esos aspectos, no estamos, no significa que no podemos estar, hay que unirse, es importante seguir trabajando, no es que todo está perdido, pero hay una preocupación importante porque el 2023 se presenta como un año de muchos desafíos desde el punto de vista económico. Entonces aquí ahora unimos la parte de geopolítica con la parte económica. En la parte económica netamente macro, se perfila mucho, desacelera, y bueno, tú tienes a una Argentina que está a 90% de inflación, va a llegar a 100%. Va a llegar a 100, sí. Este año llega a 100. El peso colombiano estuvo en 5.000, ahora está un poquito más abajo, va a regresar. O sea, por todos lados, Chile también muy, muy complicado, digamos, desde el punto de vista netamente económico. Entonces, si tú tienes un 2023 en donde cada revisión que nos han hecho al crecimiento económico ha sido hacia la baja. Empezamos en 2,7, después era 2,5, después era 2, ahora estamos en 1,7 como región. Y eso sigue bajando. Eso no es positivo para la región, y lo que significa que tenemos que pensarnos, digamos, cómo vamos a posicionarnos. Y lo que yo decía antes era como una idea romántica de, no, la integración y trabajemos juntos, como una idea de bonito pensar. Ahora es realmente una idea de supervivencia como región para seguir en la agenda internacional y sacar provecho de esa agenda internacional. Thank you. Mencionaste China, Estados Unidos. Convérsanos un poquito sobre la relación de Panamá, tanto con China como con Estados Unidos una relación inclusive sin embajadora. Entonces, cuando tú estabas como canciller, ¿qué balance hay entre estas dos relaciones? Y si ves alguna afectación al sector privado doméstico, ¿sabes? Es ese bridge between la relación más, foreign policy-wise con Estados Unidos, con China, y la repercusión que esto tiene cuando está mejor o peor vis-a-vis el sector privado panameño. Sí, yo de las dos veo potencial. En un caso yo creo que había que reparar un poco y me enfoqué muchísimo, no solo, a veces uno piensa como en el big ticket item, ¿no? De ejecutivo a ejecutivo, reunirse con el equivalente de canciller, y eso no es necesariamente lo único que uno tiene que hacer. Yo terminé con más de 60 reuniones entre congresistas, senadores, o sea, como a todo nivel, porque no es lo mismo yo contando o tú contando que los mismos que están allá, que son los que están desarrollando las políticas públicas, hablen bien de Panamá y digan hay que prestar atención. Y sí estuvimos en algún tiempo como un velo oscuro, con muchos artículos muy negativos, pero eso yo creo que le hemos dado la vuelta. La embajadora recién nombrada que acaba de llegar, una embajadora de muchísimo calibre y peso en Washington, lo cual refleja, en mi opinión, el impacto y lo positivo que nos están viendo a nosotros en este momento. Y eso lo contrasta. Yo fui la primera canciller de toda la región latinoamericana que fue a visitar China. Y a mí me dijeron, estás loca, ¿cómo se te ocurre? Y la manera como yo lo vi, y creo que es la manera que tiene que llevar Panamá sus relaciones de política exterior, es transparente, no pidiendo permiso, pero nunca ocultando, nunca con agenda. O sea, yo creo que en la medida que uno dice, esto es lo que quiero hacer, a esto voy. Panamá tiene una relación muy joven con China, una potencia ahora económica. Desaprovechar o decir que eso no existe, o la oportunidad económica que para Panamá representa, sobre todo con un canal, seríamos un gran perdedor. Panamá se beneficia de una política exterior multipolar,
que hay que saber qué manejar, y nuevamente yo creo que ahí el concepto de transparencia, de no estar ocultando, de ser como muy directo, no hubo ningún problema cuando fui allá, todo el mundo sabía, la agenda creo que la publiqué, yo no sé hasta dónde más, absolutamente tema por tema, de esto vamos a hablar, esto es lo que queremos lograr, también muy proactivo, ¿no? Porque yo creo esas reuniones que uno tiene a veces en donde dicen, bueno, te voy a escuchar, no, esto es lo que quiero lograr, y también no solo en China, pero también en el sudeste asiático, involucrar y ser parte de esa conversación. Ahora, eso es un esfuerzo a largo plazo. Yo después visité Japón y la hoy ex vicecanciller también visitó Corea, que era como parte del paquete completo que para mí era muy importante, aparte del sudeste asiático, pero no puede acabar en una visita, ¿no? No es un one-off. Y ahí luego viene un poco el ejercicio de Panamá y todos los países de Latinoamérica se benefician de una política exterior a largo plazo. Si es de una persona y luego al día siguiente llega otra y luego otra o luego otro gobierno cambiando y nuevamente haciendo una visita con una agenda distinta, realmente no se está avanzando, no estamos siendo efectivos en lo que queremos lograr. Y hay una pregunta, el tema de la carrera, o sea, lo estás tocando como tangencialmente, el tema de la carrera diplomática o de la importancia de la carrera diplomática para poder mantener una especie de coherencia con o sea, con las políticas exteriores de los países. ¿Cómo te sientes que Panamá ha avanzado en ese frente? Y tú ves en la región latinoamericana países que son un poco más fuertes con el tema o más dominantes con el tema de la carrera diplomática. ¿Nos compartirías alguna perspectiva al respecto? Sí, yo creo que Panamá todavía tiene mucho que hacer, se está trabajando, pero yo creo que no se trata solo sobre si tienes una carrera o no. Al final es un tema de confianza, de tener a un equipo preparado, es decir, el equipo no solo se tiene que mantener, se tiene que capacitar. Tú ves los porcentajes de embajadores nombrados en otros lados de carrera y hay países reconocidos como por ejemplo Brasil, se me ocurre ahorita, que tienen una amplia carrera, casi que una escuela de todos sus embajadores, pero va más allá. Y la propuesta en la que estoy trabajando ahorita, escribiendo al respecto, es que nosotros tendemos mucho como latinoamericanos a llegar al mundo del servicio público diciendo, esta es mi nueva idea. Y mi propuesta es exactamente lo opuesto. Está bien que tengas tus nuevas ideas, pero ¿qué tal si recoges lo que se hizo antes y decir, lo puedo mejorar de esta manera? Porque de nuevas ideas y de nuevas ideas realmente no hay continuidad en eso. Y entonces las campañas electorales en toda la región, si tú las escuchas, nadie propone y por sí, si no hay acaso, una agenda para que país, sepan, o sea, no hay como una línea. no, nadie dice, y esto que se está haciendo en este momento lo voy a mantener. Es casi visto como lo peor que se te puede ocurrir. Y no puede ser que en todos los gobiernos latinoamericanos todo lo que se esté haciendo esté mal. Tienen que haber políticas públicas que se podrían mantener o mejorar y otras que está bien que se puedan cambiar, pero las promesas electorales y estas campañas son realmente todas siempre de borrón y cuenta nueva. Entonces luego, como electorado, nos quejamos de que no hay continuidad, pero realmente es este ciclo vicioso en donde realmente estamos apoyando y celebrando que no haya continuidad de nada. Sí, no pareciera que tenemos todos un compromiso con una agenda país transversal que se pase de gobierno en gobierno, que son planes de 10 años, que son de 15 años, de una inversión que es de todos. O sea, que por lo menos en Panamá que se escucha mucho el tema de la educación, tema del seguro social, si cada 5 años lo reinventamos, pues ni se diga con lo que es política exterior del país y cómo nos ven otros gobiernos y cada 5 años, como dices tú, borrón y cuenta nueva. Atando por ahí, conversemos un poquito de la ola de gobiernos de izquierda que se están dando en Latinoamérica. En tu opinión, ¿qué está motivando esta ola y este cambio de tendencia más hacia la izquierda? Sí,
Primero hago la distinción nuevamente desde política exterior. Entender los gobiernos de izquierda o derecha es distinto de lo que normalmente se entiende como política pública. Un gobierno, digamos, de izquierda va a actuar o no, de alguna manera, dentro de la palestra internacional, y así lo vemos, por ejemplo, hay unos que son más reticentes en el tema de migración. Hay algunos que, por ejemplo, hacen alianzas con unos países y no con otros. Hay otros que simplemente la agenda de política exterior no le den ningún beneficio o valor, versus otros que le ven todo el valor. Esa es, digamos, la manera como uno lo enfoca desde el punto de vista externo de política exterior. ¿Por qué creo que se están dando estos cambios? Yo creo que, a ver, esta fue mi segunda oportunidad en el gobierno. Yo estuve en la primera, en los 2000, en donde habían muchos de los que están ahora regresando. Estaba el ex esposo de Castro, Zelaya, estaba Evo Morales, estaba Lula, que ahora regresó, en fin, varios, digamos, de los que ahora vemos nuevamente. Estaba Chávez y Maduro. A mí me tocó ir a visitar a Chávez, con Maduro en ese momento, y bueno, ahora vemos que Maduro continúa. Eso se asumió como una respuesta a lo que había en los gobiernos antes. Hubo un cambio y ahora nuevamente se dice que está regresando ese cambio. Para mí hay realmente esto es una nueva ola, es distinta. Vemos a gobiernos que participan más, o sea, el gobierno de Petro, por ejemplo, ha involucrado a otros sectores, no es un gobierno netamente, digamos, de izquierda como tal. Lo mismo el gobierno de Boric, lo mismo el gobierno de AMLO, o sea, el acuerdo que tuvo que hacer el gobierno de Fernández con el IMF, son gobiernos distintos. Que están cambiando menos, digamos, fundamentalmente los valores del país, pero que responden al final a un nivel de frustración y de desencanto de los países sobre cómo se han llevado las políticas públicas, y es muy fácil verlo en números. Nosotros tenemos la región en el mundo más inigual. Entonces, esos niveles de desigualdad que tenemos en nuestra región se tienen que traducir eventualmente, ¿no? Esta frustración en donde dices, la educación de mis hijos no, o la pensión, o sea, de todo el sistema social como están diseñados, no me están beneficiando. Entonces ese es el nivel de frustración y desencanto. Si se va a encontrar la solución en una o no, eso es complicado. En 4 años o en 5 años, el nivel de frustración y desencanto es tan alto versus, digamos, las políticas que tú puedes implementar o no. Entonces ya vemos, no sé si vieron, The Economist sacó un artículo ayer, me parece, diciendo, el próximo año vienen los gobiernos de derecha. Yo digo, bueno, a ver, yo quiero saber dónde tienen la bolita de cristal mágica, pero ellos lo que están realmente simplemente diciendo, la gente otra vez se va a desencantar y va a ir, no sé si es cierto o no, pero simplemente... No hay como un cambio en la ideología del electorado, es lo que o sea, que uno ve, que es un desencanto con el establishment. Entonces va el péndulo sin una real, o sea, es como en Latinoamérica, por lo menos, pues sin un cambio fundamental dentro del pueblo que vota, sino más bien es un voto de castigo. Pues es un voto de castigo, por un lado, de identificarse. Boric se identificaba con una población muy joven que fue a votar. En Chile nunca habían salido tantos jóvenes a votar como salieron a votar en esta ocasión. Petro y su vicepresidenta representaban algo jamás antes visto dentro de la clase política. Entonces también era verse, identificar y decir, quizás tú vas a entender por lo que yo estoy pasando, los niveles de pobreza en Colombia son muy altos para la cantidad de recursos que hay en Colombia. Pero bueno, Panamá no nos quedamos atrás, ¿no? O sea que, no, ya lo sé, pero lo que quiero decir es que simplemente yo puedo entender y simpatizar con ese nivel de frustración, porque dices, o sea, no es posible que que esté luchando yo para simplemente comer al día de hoy cuando tenemos todos estos recursos. Sí, lo interesante es que a nivel presidente uno ve estos cambios como de ideología un poco más, pero a nivel Congreso sí los ves sumamente polarizados. Entonces no es una tarea fácil
tampoco para el gobernante de turno implementar mayores políticas sociales. Uno, por lo que mencionabas de que en un término de 4 o 5 años no hay suficiente tiempo para implementar todos los planes sociales que quisieras. En este momento, mucho gobierno latinoamericano que tiene limitaciones de endeudamiento por, como quien dice, la factura de producto del COVID. Entonces no tienes suficiente tiempo, no necesariamente hay los recursos y tienes un Congreso que está muy dividido, que el pueblo sale. Entonces, en la elección a presidente ves el cambio, pero en las otras cámaras gubernamentales sí siguen mucho más divididas. Entonces, tampoco le permiten mucho espacio de maniobra al presidente. Sí, así es. Tener que negociar no solo con tu electorado, sino que además con la Cámara, con el Parlamento de turno, hace un estado de casi poca gobernabilidad. Lasso pasó por un voto de no confianza en donde casi sale complicadísimo. Pedro Castillo lleva, me parece que 4. Si sale o no sale ya casi que se vuelve irrelevante, se la pasa peleando en eso. O sea, entonces ya llega un punto en donde este estado permanente de difícil gobernabilidad entre las peleas internas hace mucho más complicados esas agendas tan necesarias de implementar, pero yo creo que lo que tendríamos que enfocarnos para tratar de salir de eso son en las métricas. Yo mandé hace poco una propuesta a Harvard que espero que me la acepten sobre el análisis y estudio de las métricas. Hoy estuve en casi 18 tomas de posesión, en donde llegaba y te dice un lado y otro, este fue el mejor gobierno que acaba de pasar, y el otro te dice fue el peor gobierno. Y en el medio, ¿quién dice que fue un buen gobierno o un mal gobierno? No tenemos métricas establecidas. Entonces, cuando vamos a elegir al nuevo presidente, al nuevo diputado, al nuevo alcalde, ¿en base a qué lo estamos midiendo? No sabemos. Es todo netamente subjetivo, me cae bien, me parece bien, habla bonito, pero no tenemos casi que como un scoreboard, ¿no? No hay KPIs, no hay, no hay una grilla, algo. Tendríamos que tenerlos, y tendríamos que tenerlos regionales. Por ejemplo, desigualdad. Todos hablamos de la desigualdad, ok. La desigualdad que estaba en 5, digamos, ahora la bajaste a 2 o a 3, o subió, significa que, o sea, tener y acordar, por ejemplo, la deuda externa es un tema muy duro y muy complicado, en donde no nos podemos de acuerdo si nos importa o no, lo tendríamos que definir. Eso significa que como métrica de éxito, el gobierno que sale fue exitoso o no en manejar esa política macro, digamos, de cómo manejar el endeudamiento. En fin, yo creo que eso ayuda a restaurar un poco la confianza, porque da criterios objetivos al electorado, es informar un poco, o sea, es esa educación política que ahorita mismo nuestra participación realmente es una vez cada 5 años. 5 minutos en donde marcas una casilla y esa fue toda tu participación al gobierno, y la hacemos más o no informados, y en base a eso tenemos ese resultado, ¿no? Son todos promesas, todos te dicen que lo van a hacer nuevo, y en el camino, al no haber rendición de cuenta obligatoria, en donde si no mides tu marca, no es que te vas del puesto, si no mides tu propuesta de campaña, no es que te vas, en fin. Para mí, para Latinoamérica, sería súper interesante, porque estamos pasando por un periodo muy duro de mucha desconfianza. 1 de cada 10 personas confía en nuestra región, lo más bajo en el planeta. Eso significa un caldero de problemas y de generar, social unrest, que es lo que está pasando a través de los países. ¿Sabes qué? Digo, lo traes un poco a la mesa ahora con el tema de una especie como de métricas unificadas de desempeño de los gobiernos. Cuando estábamos hablando más de los temas geopolíticos y de la agenda internacional, y que estamos perdiendo la oportunidad de ser parte de esta
agenda internacional. Ahí Juan Carlos pone la pregunta de, ¿sabes? Si lográramos pensar como región en cuanto al posicionamiento de nosotros dentro de este diálogo internacional, ¿qué elementos pensarías que deberíamos comenzar a considerar? O sea, ¿ves este poder comenzar a mostrar un como desempeño medido, consistente, de la mano de temas como temas más estructurales de necesidades de Latinoamérica? O sea, ¿cómo ves tú a la región interactuando con como que con la plataforma internacional para nosotros poner temas en agenda? Bueno, eso en dos vías. Hay una que es la de política exterior como tal, y en esa la única manera como ganamos es si estamos unidos, porque eso siempre se reduce a votos. Estaba ahora hablando de FIFA y lo que representamos en la CONCACAF, pero es una manera muy pequeña para aquellos que lo siguen, pero muy relevante. Nosotros somos muy poderosos porque tenemos la CONCACAF, que son un montón de votos. Eso en la palestra internacional representa muchísimo poder que no lo desarrollamos efectivamente, y ese liderazgo hay que volver a consolidarlo. Y el que consolide ese poder, que creo que hay muchos en la región interesados en eso, también va a destacar en buena o mala medida. Eso por un lado. Luego está el tema económico. Yo regresé hace poco de Arabia Saudita y a mí me impresionaba muchísimo. Hay mucho interés de invertir, no solo de Arabia Saudita, de Qatar, de todo lo que estamos viendo ahora. América Latina es como algo desconocido, que les gustaría y les parece gracioso, pero realmente desarrollar internamente, entender el mercado es complicado. Nosotros nos tenemos que presentar como una oportunidad, y hablo como América Latina, que lo somos. En estos momentos, y hablabas tú de algunos commodities, hay muchas oportunidades. Y si quieres lo traigo de Arabia Saudita y lo pongo en Estados Unidos. Si todo nuestro diálogo con ellos es migración irregular y necesito plan Marshall o necesito plata, no vamos a ningún lado. O sea, nadie quiere escuchar, ay, es una región más que me está pidiendo dinero. Hay que posicionarnos como una oportunidad que somos. Y hay miles de aspectos en donde eso se puede desarrollar, no solo de recursos, logística, o sea, hay tanto para explotar y para desarrollar en positivo, en donde tú le llegas no diciendo esto es lo que quiero, sino con esto ganas, que creo que nos ubicaría en una mejor posición. Hablando de posicionarnos en positivo, creo que voy a echar atrás a una conversación que tuvimos hace año y pico. Entonces, tú estuviste muy involucrada con los temas de cambio climático y del posicionamiento de Panamá ¿sabes? En el entorno, o sea, muy en positivo, en la coyuntura esta de conversación sobre cambio climático. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de tú. O sea, a mí me parece que foreign policy en la región tiende a ser muy reactiva, que no es proactiva. Y que ese ejemplo, o sea, lo que tú hiciste con el tema del posicionamiento de Panamá en este entorno de el cambio climático fue muy poderoso. Háblanos un poquito de tu experiencia, de cómo lo hiciste, de qué piensas que se quedó sin hacer, qué más pudiésemos hacer como país en ese frente. Sí, a ver, los logros que tenía Panamá, los tenía Panamá y realmente ajenos a mí, y simplemente yo lo que hice fue recoger lo que teníamos y tratar de montarlo en una plataforma internacional. Uno, me pasaron este estudio o estos resultados de que Panamá era carbono negativo, uno de 3 países. Utilizar ese discurso y posicionarnos muy, muy poderoso. O sea, íbamos hacia una COP en donde la mayoría de los países están hablando de quiero ser carbono neutral en el 2050 o en el 2070. Decir que ya nosotros pasamos, teniendo la economía que tenemos y que nadie nos ubica como el destino verde necesariamente, pero tenemos muchas áreas protegidas, lo que la gente no lo sabe. Entonces, bueno, ahí agarramos, llamé a Bután, que no somos ni siquiera tenemos relaciones diplomáticas, entonces es muy raro, digamos, el encuentro inicial. Llamé a Bután, eso cómo se da, para los que no somos diplomáticos, me encantaría que me cuentes cómo llamo yo a Bután.
Le pedí una llamada al canciller de Bután y el canciller de Bután estaba muy asustado porque como no teníamos relaciones diplomáticas, creo que cuando recibió una llamada de la canciller de Panamá dijo, seguro que tenemos un problema, algún buque estalló, algo, y quiero saber cuál. Y le dije, no, no hay ningún problema, es algo positivo. Quiero que hagamos una alianza. Y lo mismo hice con Surinam y formamos esta alianza diplomática que se presentó en la COP y tuvo todo tipo de prensa positiva y todavía siguen hablando de Panamá y que es carbono y ahora casi que es como estándar hablar de eso y realmente fue agarrar algo que ya existía, que teníamos, digamos, el potencial y llevarlo a la palestra internacional. Y el segundo fue que se sacó la protección del 30% de los mares panameños. Y eso, la idea que tuvimos fue decir, ok, es Panamá, pero ¿qué tal si hablamos con Colombia? ¿Qué tal si hablamos con Ecuador y con Costa Rica? Y ahí trabajé, por ejemplo, llamé a John Kerry en Estados Unidos para que me ayudara a convencer a Ecuador en ese momento. Con Duque lo mismo, que luego trabajó y ayudó con Ecuador, con Costa Rica, con todo, porque ellos tenían otro proceso para aprobar. En fin, era como el back channeling para asegurar que ellos también lograran esa protección. Llevamos eso a la COP. La fotografía de 4 presidentes firmando una protección es ahorita mismo la reserva o la protección marina más grande del mundo en el Pacífico. Es increíble lo que se está protegiendo allí. Se han movilizado recursos, UK ya aseguró 2 millones, o sea, de todos lados quieren entusiasmarse y al final es como tú mides tu éxito. ¿Cómo lo mides? Oye, que hay recursos que ahora internacionales están movilizándose porque la verdad es que cuando estamos en estos periodos de austeridad muy complicados, a lo último que la gente quiere apoyar o movilizar recursos es realmente a la protección del ambiente. Entonces es muy importante manejar o movilizar y más allá de eso, son historias positivas que Panamá necesita. Panamá necesita miles de titulares en positivo sobre diversos temas para ir un poco cambiando la imagen que tenemos internacional. Ahí, siguiendo con el tema de trabajos, así como cooperación con otros países, ¿cómo ves una mejor integración entre los países de Centroamérica a futuro? Y, o sea, ¿cómo ves esa integración? ¿Y qué, o sea, cuáles ves que son los retos más importantes vis-a-vis nuestros vecinos directos, o sea, conflictos ante la OMS con Costa Rica y Colombia, temas de interconectividad, otros retos que veas en esos frentes? O sea, cuéntanos un poquito del bloque centroamericano y de nuestros vecinos directos. Ya, está complicado, pero no es imposible. Y lo que hay que enfocarse es en esa agenda común. Durante el periodo que estábamos negociando la vacuna, yo traté muchísimo de hacer ese ejercicio de negociar en grupo. No se dio, pero yo creo que si hoy en día volviéramos a llamar, más de uno cambiaría de opinión y hubiera dicho, por supuesto que lo que teníamos que hacer o lo que debemos hacer es negociar en grupo. Tratar, desconocer que hay una polarización ideológica no sería no ver la realidad. Y eso en Centroamérica muy complicado. Pero tratar de jalar de eso y decir, espérate, es que no importa a dónde estés, en la izquierda o en la derecha, tienes el mismo problema que yo, porque tú quieres traer inversión extranjera. No importa si estás en la izquierda o en la derecha, los dos lo quieren. Tú quieres mejorar tu economía, tú quieres mejorar la desigualdad que hay, o sea, los mismos problemas, el tema del cambio climático, izquierda y derecha ahorita mismo están interesados. Antes no era la realidad, pero hoy en día ambos están. Entonces, tratar de ir acercando hacia una agenda, yo creo que es un rol que Panamá tiene muy bien y muy fácil darse porque puede maniobrar entre ambos lados, llevar ese liderazgo y empujar hacia adelante esta agenda común muy sencilla. Yo creo que hay que saber y ser muy estratégico en qué temas meterse y qué temas obviamente van a ser complicados y es mejor simplemente decir, ¿sabes qué? Esto nos va a traer conflicto, mejor no abordemos ese tema. Sí, tema, digo, además que hay, tú lo miras desde la perspectiva de la, ¿sabes? De la política exterior, pero hay temas, aludiste a ellos, los temas culturales, o sea, culturalmente Panamá es muy caribe,
un poco más alejado culturalmente a Centroamérica, o sea, casi que a veces Colombia culturalmente se parece más a Centroamérica y Panamá está en la mitad, que es un poco más índole caribeña. Yo hablo con con mucha multilatina y multinacional que quiere pensar en Centroamérica como un bloque de 50 millones de habitantes y no, pongo la planta aquí y envío para allá y cuando usted le dice, no señor, pero es que ahí no hay acuerdos en las fronteras, ahí usted necesita un registro sanitario para 7 países, o sea, no puede pensar en esto como un bloque, sino tiene que pensarlo todos como países diferentes pues, poder lograr un acuerdo o alguna especie de integración en alguna serie de temas realmente sería un tema de ganar, ganar para todos, porque podernos posicionar como región y como bloque, es como una economía casi de 50 millones de habitantes en vez de los 4 de Panamá y así los unos cuantos por país centroamericano. Hay mucho que se puede hacer para posicionarnos de una manera más positiva, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo, pero yo creo que uno de los errores que hemos recorrido como región ha sido tratar de hacerlo a través de organismos netamente técnicos y el acuerdo de mentes tiene que pasar a un nivel muy alto. Porque si no, simplemente tienes a estos equipos trabajando y cuando llega el momento de implementar simplemente no les interesa o no han visto el beneficio. Y para eso hay que ser no excesivamente ambicioso. A veces estas agendas súper como quiero hacer todo y quiero lograr todo y quiero que integremos todo, se quedan en ese proyecto muy grande que no se logra materializar. Pero nosotros tenemos la Unión Europea como el perfecto ejemplo de donde se hablaban idiomas distintos, donde tenían historias mucho más complicadas entre ellos, monedas, etcétera, y lo lograron hacer. Pero yo nuevamente creo que eso es como un proyecto muy, muy amplio que nosotros tendríamos que empezar por algo muy básico, ¿no? Como por quick wins sencillos que nos dan beneficio a todos y que en estos momentos, sobre todo hacia el 2023, podrían materializarse en ganancias importantes para cada uno de nuestros pueblos. Sí, mira, creo, se ha visto tema de integración de las bolsas de valores, o sea, proyectos como muy aislados en donde comenzamos a hacer pininos en esa dirección, pero muy válido el comentario que haces que si esto se relega a entes muy técnicos, tampoco vamos a llegar muy lejos. Quiero pivotear un poquito a lo que fue tu experiencia como ministra de Relaciones Exteriores. Ya tú habías estado en el gobierno antes, estuviste de vicecanciller un tiempo también. Cuéntanos un poco de qué te fue interesante, qué te fue sorprendente al asumir el cargo. Es un poco más de esa experiencia a nivel personal. A ver, yo siempre relato ambas experiencias mías en el gobierno como profundamente satisfactorias. Quiero motivar a mucha más gente a meterse en el gobierno. Hoy alguien en la mañana me dijo, ¿cómo una persona buena como tú acaba en el gobierno? Y yo dije, ay, a ver, ¿cómo reflexiono y trato de montar esto? Hay que hacer país. No, y claro, pero es que esa no debería ser la pregunta. O sea, yo creo que todos deberíamos asumir que ese debería ser el estándar y que tendríamos que tener a mucha más. Yo le pregunté, no, yo te voy a preguntar por qué tú no estás en el gobierno. No, o sea, y se lo pregunto a todo el tiempo. O sea, el ejercicio y la participación democrática en estos momentos, creo que hay un sistema como de apatía, ¿no? Simplemente no quiero saber del gobierno, y no lo digo en Panamá, regional. Y eso está medido, o sea, simplemente no confío en el gobierno y no quiero saber porque todos van a hacer lo mismo. Y eso no puede ser, o sea, eso hay que cambiarlo, hay que ser parte de ello. Y no en plan sacrificio, o sea, es una bonita experiencia. El cambio que uno puede manejar y empujar desde adentro del sistema, yo siempre me defino como activista dentro del sistema. Hay activismo, digamos, del estoy en contra de todo y me pongo en tape alrededor de un árbol, que lo hice también, pero ya no lo hago.
Y hay otro que tienes que hacer, ser parte de y tratar, manteniendo tus principios y tus valores, de decir, esto es lo que quiero que se cambie, y motivar a otra gente que lo haga. Así que yo resumo mi experiencia como muy positiva. Creo que mucha más gente lo tiene que hacer, creo que es posible entrar y salir, y eso no significa que te van a decir que eres corrupto, o que vas a quedar como metido en el sistema, digamos, o que tu vida se va a acabar. Para las mujeres es más complicado y eso hay que reconocerlo, y más duro, digamos, y el mundo de las redes es un mundo duro para manejar desde el punto de vista de exposición pública, pero posible. Y la gente también te va a apoyar y va a ser no necesariamente negativo. Así que yo solo tengo para decir, es posible, es bueno, es bonito y Panamá lo necesita. No, totalmente de acuerdo. Yo creo que todos y sobre todo pues muchos de los que estamos en esta llamada, el privilegio que uno ha tenido y que te trae hasta acá, y que es es responsabilidad de todos hacer país. Y a mí realmente tengo toda la admiración del mundo para contigo y de la labor que hiciste. Realmente digo yo, chapó. Aspiro algún día a poder hacer una labor gubernamental. Yo creo que nos toca, es de todos y para todos. Es muy fácil estar parado en la barrera y criticar sin tener ¿sabes?, los pantalones para ir a hacer patria y hacer gobierno. Hay una pregunta de Julio Germán sobre la Alianza del Pacífico y el potencial de Panamá de unirse a dicha alianza. ¿Nos compartes un poquito sobre tu posición al respecto? Sí, yo comparto esa idea. Yo creo que Panamá se debería unir, pero el Ministerio de Comercio creo que tiene que hacer ese análisis. La próxima semana va a haber una reunión muy importante en Oaxaca, de los principales líderes que se van a reunir allá. Yo creo que tiene todo el potencial, honestamente, y que Panamá se beneficiaría, pero bueno, ahí sí creo que simplemente comparto la idea de que nosotros tenemos más que ganar que perder de una plataforma de esa naturaleza. Y sospecho que a raíz de la reunión que va a haber la otra semana, eso se va a potenciar aún más. Entonces, es uno, digamos, de esos clubes en los que Panamá no está ganando estando afuera. Sí, no, yo estoy de acuerdo yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y que ahí puede haber mucho de qué ganar. Hablemos un poquito de los retos de la migración. O sea, en este momento está tan politizado, tú que lo estás, separándonos un poco de Panamá, pues que que ha sido históricamente y que es un país de tránsito. Tienes un Estados Unidos que en gran medida le ha perdido mucho interés a Latinoamérica, salvo por los temas relacionados a droga y inmigración. Cuéntanos un poco, cuando estuviste en el puesto de canciller, ¿cómo veías los retos? Es un tema tan complicado, es un tema humanitario. Uno pues lo ve en los periódicos, pero no lo ves en el día a día. Uno ve las figuras producto o sea, veías más de la guerra en Rusia y Ucrania, del tema de la migración, allá de lo que uno ve del problema de la migración en nuestros países, salvo por cuando cerraron la frontera un tiempo, que se comenzaron a acumular migrantes. ¿Nos compartes un poquito como de tu perspectiva, de tu experiencia en el ministerio? Porque es un tema muy cargado. Sí, de acuerdo, y yo creo que durante las elecciones internas en Estados Unidos también tomó otro color propio de la política interna de Estados Unidos, sabiendo que la mayoría de la migración lo que busca es ir hacia Estados Unidos. La migración que pasa por Panamá, primero, que era una migración distinta de la del Triángulo Norte, y eso había que separarlo, y por eso yo creo que tuvimos aquí una reunión exitosa, la primera en década y media,
sobre este tema en particular. Y de salida ya es una ganancia para Panamá. Panamá gana internacionalizando causas. En la medida que nos quedamos como enfrascados en nuestro mundo, y aquí regresamos al valor de la política exterior y de las relaciones internacionales. ¿Para qué sirven? Para temas como este. Cuando lo tienes que llevar a la palestra internacional, ver a otros y decir, oye, mira lo que yo estoy haciendo, ¿qué tal si otros contribuyen en esto? Nosotros tuvimos una crisis importante hace año y medio, y era de una migración haitiana en su mayoría, que llegaba a Chile, y de Chile llegó a Chile realmente hace una década, y empezó a migrar hacia el norte pasando por Panamá. Y en ese momento creo que fuimos exitosos por la internacionalización de la causa, por traer a todos. Estados Unidos nos ayudó, hablando con Chile, Colombia por primera vez logramos una cuota, digamos un acuerdo, porque nadie puede darle un apoyo humanitario a los migrantes si lo tienes descontrolado, si no sabes cuándo te llegan, si no sabes cuándo te llegan, si no sabes en qué estado te llegan. Entonces, lograr esos números y ese acuerdo con Colombia era vital para Panamá. Pero hubo un elemento mucho más importante que todo que es el elemento de la trata de personas, de las bandas criminales, que son las que realmente se benefician de esto, que se benefician de la desinformación, y ahora en el mundo de Instagram, de TikTok, de WhatsApp, pasan desinformación y realmente es muy duro, porque es muy difícil contrarrestar y decirles, no, es que no tienes idea lo que vas a vivir en Darién. Les escriben, le dicen, eso es un momentito, en un día estás del otro lado, son casi que agencias de viaje. Entonces, esa coordinación regional, digamos, dio 3 bandas al final que se lograron desmantelar en su momento, y los números inmediatamente empezaron a bajar. ¿Y qué tenemos ahora? Otras bandas que se han activado, que nuevamente están empezando, porque sí, van a seguir. O sea, esto es un fenómeno que no va a desaparecer, es un fenómeno que sigue mutando. La migración ahora cambió, la nacionalidad cambió, y simplemente hay que mantener en eso, o sea, hay que mantener ese involucramiento con los otros actores y asegurarse de que sea donde sea, se pueda atender, pero es un drama humano, es una historia. Cada persona que pasa por Panamá es una vida que podría ser la de tu hija, la de tu hermana, son al final todos vecinos nuestros que tenemos que atender, que no podemos pensar simplemente en una persona que no es parte de mi vida, es como si vivieran aquí. Entonces realmente hay que atenderlos siempre con un enfoque humanitario, entender que muchos niños llegan enfermos, con temas de alimentación, que hay que alimentarlos. O sea, nadie escoge ser migrante. O sea, si tú estás pasando por eso, es porque si tu situación ya era tan dura que has escogido este camino tan difícil, y a Panamá, un país de migrantes, no le queda otra que realmente apoyar dentro de la medida de sus posibilidades. Y es interesante porque es un tema de mucha índole y entretela social, pero que también se termina teniendo que atender desde la perspectiva de la política externa, ¿no? Foreign policy del país. Entonces, no estoy tan clara que hay política exterior para los temas de migración y estos temas humanitarios. Sí, no, hay que atenderlo desde el punto de vista de política exterior, y hay que hacerlo. Pero no hay política, hay que hacer, o sea, la política es atenderlo, no es que hay... Bueno, a ver, para mí la política exterior y lo que hemos tratado de hacer es, primero, volverlo prioridad. Como yo te hablaba del tema de Rusia-Ucrania, que es un ejemplo con mi amiga, la canciller canadiense, que quiero mucho, y que cada vez que le hablo me dice, tengo que hablarte de Rusia-Ucrania porque tengo que hablarte de eso. Ya sé, me tienes que hablar de eso. Ok, eso es un tema para ella prioritario. ¿Sabes cuál debe ser un tema para Panamá prioritario? El tema de migración irregular. Si uno habla con Panamá, con la canciller, ese es un tema que tienes que abocar con cualquier partner, no importa con quién estés, porque es un tema, ¿no?, que tú tienes que seguir martillando dentro de la plataforma internacional, porque estamos buscando recursos. Eso es un ejemplo de cómo lo vuelves prioridad. Y el segundo, estás buscando recursos para asegurarte que los temas que te estaba hablando, es decir, uno, el tema de la coordinación de justicia. Es que llevarte a la justicia a alguien, por ejemplo, que es acusado de una violación de una mujer, para cuando lo llevas a juicio aquí, la mujer ya cruzó y está en Costa Rica. Si tú no estás coordinando con las autoridades de Costa Rica, es imposible llevarlo a la justicia. Eso solo se da con coordinación.
extrarregional, ¿no? O sea, entre los distintos aliados. Por eso es que la parte de política exterior es tan importante en un tema que de otra manera pensarías, bueno, no, lo ves con seguridad o lo ves fronterizo. No, tienes que verlo también desde política exterior. Pero bueno, parece ser un tema de política exterior más que de Panamá. Somos, por lo menos en Centroamérica, somos países todos de tránsito, que es uno de los temas cuando hablabas de una agenda en bloque que nos toca a nosotros ir martillando, porque hasta cierto punto este corredor humanitario que hay a través de Panamá y Centroamérica, pues es problema de varios de nosotros, no es solamente Panamá y cómo lo hacemos en bloque, porque si no, o si no hay esa coordinación o esa prioridad compartida, maybe, tampoco, o sea, no vamos a poder llegar muy lejos por la importancia en la coordinación que lleva el tema. Así es, sí. Erika, hay una pregunta acerca de Alfonso Marino acerca de las relaciones comerciales con Colombia, y dice las relaciones comerciales con Colombia siguen cojeando. ¿Con el nuevo gobierno de izquierda se empeorarán o por lo contrario habrá acercamientos y entendimientos? ¿Tienes alguna perspectiva al respecto? Bueno, yo no represento en este momento al gobierno actual, pero yo les tengo mucho cariño al gobierno actual de turno en Colombia, también lo tenía con el pasado. Yo creo que Panamá gana trabajando, a ver, dentro de política exterior y hablamos de las prioridades. Para mí, el trabajo con los países fronterizos es básico. Tú tienes que tener de aliados número uno, en el caso nuestro, a Costa Rica y Colombia, porque tenemos miles de temas que nos unen más allá de la frontera. Entonces, para mí no es opcional tener una buena relación con Colombia, eso hay que hacerlo, o sea, eso hay que trabajarlo y asegurarlo, y Panamá tiene mucho que ganar en ese aspecto, digamos. Entonces, si bien no puedo representar la decisión o la visión actual, para mí es prioritario tener una buena relación con el nuevo gobierno. Sí, no, que eso es un tema es un constante trabajo y con la evolución de las necesidades de ambos, de nuestros vecinos, cuando lo que esté de primero en su agenda, pues nosotros volver con lo nuestro también. Y alzar el teléfono, algo todavía funciona, ¿no? Uh-huh. Aquí hay una pregunta de Alexander Cuevas para ti, en donde pregunta cómo ves el cumplimiento del ODS número 1 sobre el fin de la pobreza a nivel regional. Bueno, el cumplimiento. Bueno, eso era lo que hablábamos sobre los niveles de pobreza en algunos países, y eso está medido, incluso el efecto pandemia y cómo eso fue un setback importante dentro de ese ODS tan importante que tenemos. Eso no significa que todo está perdido, que va a ser mucho más atrasado, pero lo que hablábamos sobre el descontento también, o sea, yo creo que ahí tiene que haber una identificación y una coherencia mucho más fuerte de las políticas públicas y cómo vas a lograr eso. O sea, no puede ser simplemente como un eslogan bonito y acabaremos la pobreza. ¿Cómo exactamente? Y luego midamos con números los niveles y muy básicos, porque eso se puede medir y tenemos índices todo el tiempo que sobre todo Naciones Unidas nos da en distintos aspectos, y yo creo que eso es lo que hay que traer a la política pública para que pueda la gente hacer como un poquito, ¿no?, esa unión entre me estás proponiendo eso va a representar que voy a tener un índice de pobreza mayor o menor. Thank you. Ahí tenemos una pregunta de Dani Misrachi sobre cómo Panamá avanza de las famosas listas grises. Yo sé que el tema de las listas grises lo manejaba el MEF, no necesariamente la Cancillería, pero específicamente por eso me interesa muchísimo tu perspectiva ya fuera del gobierno y fuera del ente responsable de estos temas de las listas. ¿Tú crees que falta hacer más en Panamá internamente, confrontar con política exterior las metas siempre movibles de las listas o ambas? O sea, cuéntanos un poco tu perspectiva al respecto. Es un tema que creo que pegaba un poquito en política exterior, pero no era o sea, no me parece que estaba en tu agenda, que era un tema de la agenda de
del MEP. Se nos fue por error. Sí, Yo creo que perdí sí. a la, le iba a decir, yo perdí a la canciller. Ok. A la ex Bueno, canciller. esperemos a que se vuelva a unir. Y mientras, pues agradezco muchísimo, Julián, cómo van llevando la conversación, maravilloso. Y aprovecho pues para invitar, voy a ponerme el spotlight, a sus preguntas. Igual ya estamos como comenzando a recoger las últimas preguntas, así que pueden aprovechar si tienen una que se han estado guardando todo este tiempo. Y pues aprovechar también, Julián, me encantaría escuchar mientras de parte tuya también, quizás algunas recomendaciones que tengas para nosotros como muchos miembros de la empresa privada aquí presentes, algo que puedas compartir desde la base de tu experiencia en cómo se puede desde la empresa privada también influenciar las políticas públicas a nivel internacional para beneficio de la sociedad. Y en parte pensé en esto porque aquí en esta reunión tenemos, por ejemplo, y Price, voy a hablar de ti, tenemos, por ejemplo, un Price Peterson, que es un ícono en Panamá con el tema del café geisha, por ejemplo. También tenemos a personas de diferentes industrias. Y bueno, si tienes algún ejemplo que compartirnos, Julián, desde tu experiencia. Tú sabes que a mí la canciller viene hablando mucho sobre hablar bien de Panamá. Hay muchas cosas que se hacen bien y nosotros culturalmente, de entrada, o sea, como culturalmente nuestro instinto es el de criticar y no de celebrar muchas de las cosas que sí se están haciendo bien. Yo me pasé los últimos 18 meses basado en New York y la mayoría de la retórica de Panamá típicamente viene por el lado negativo, pero lo ves en los medios también. Uno prende la televisión y por el sensacionalismo que causa la mala noticia, ¿sabes? Eso nos hace muchísimo, muchísimo daño. Entonces, el camello también hay que venderlo, ¿no? Entonces, sí creo que hay una labor de todos sobre... Entonces, Panamá tiene mucha cosa que ofrecer. A mí me preocupa mucho, te confieso, que en mis conversaciones con multilatinas, empresas multinacionales, en donde históricamente, o sea, diría que en los últimos 10 años, hablaban de Panamá como un destino que tenía cosas puntuales positivas que ofrecer. Venías a Panamá por la plataforma de servicios internacionales, por la plataforma bancaria, por temas relacionados al canal, por temas de logística. Y te diría que en el último año, año y medio, me preocupa mucho la evolución de ese diálogo más a busco a Panamá porque es menos malo que el vecino. No porque, entonces, o sea, con el reguero que hay por todo Centroamérica, dicen, bueno, me voy a Panamá pues porque en comparación está menos complicado, pero que se ha perdido ese atractivo puntual de cualidades que tenemos por las cuales ir en búsqueda de nuestro país, de nuestros servicios, like goods and services, plataforma en general. Entonces te diría que es algo que me preocupa porque además es una erosión paulatina que se va viendo, no es un cambio de un día a otro y tema con el cual tener conciencia. Y más a nivel de todos como empresarios, yo sí creo que yes, volviste, Erika, perfecto. Pero termino el pensamiento. A nivel de empresarios y qué podemos agregar, el tomar responsabilidad por causas cercanas que van a tener repercusiones más allá. Es cómo ayudas ponte, para mí el tema de la educación es prioritario. ¿Cómo ayudas al colegio de la comunidad? ¿Cómo te aseguras que la gente en tu entorno está pudiendo asegurar la educación de sus hijos, de ellos mismos, de su pareja que de repente no pudo completar el colegio? Y el hecho de poderlo hacer o de poder coger un curso de inglés les puede asegurar bienestar a la familia. Entonces, que eso comienza como en casa, va uno y a las comunidades más cercanas y que así el impacto va
reverberando. Erika, te perdimos a media oración. Estás en mute ahorita, pero estábamos hablando un poco de cómo comenzamos a celebrar a Panamá por todos los logros que sí, por todas las cualidades que sí tiene, las cosas que se han logrado, y escuchar un poco de tu perspectiva también de durante el tiempo que estuviste en el gobierno, cosas que sí se hicieron bien, que tú quisieras que se continúen, donde haya este tema transversal y continuidad con los gobiernos siguientes. Juan Carlos, necesitamos que un host le quite vamos por allá. Uy, ya. No, y la cerraron de vuelta. Ya, Ok, perdón. no lo voy a tocar, no lo voy a tocar. Es que hay si dos personas lo tocamos a la vez, No, dale tú, Ana Karina. queremos escuchar, Erika, sí te queremos escuchar. Si quieres, dale tú, Ana Karina, porque no estoy seguro, a mí no me sale la opción. Ok, ¿qué voy a hacer yo? Ask to unmute. Ahora sí. There we go. Yes. Gracias y perdón. Yo creo, a ver, yo obviamente tengo muchas cosas que estoy entusiasmada y que creo que hay que mantener. Hay una muy macro que para mí es buena, como política exterior de largo plazo. Y ahí, antes de hablar de eso, creo que comparto lo que durante un camino, y específicamente el de Panamá tiene ahora el chance de estar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 2024. Es un proyecto que ya viene más de una década, hay que recoger los votos, pero ese es como el elite, digamos, en el mundo multilateral. La próxima vez que Panamá tendría chance sería en 27 años. Hay muchísimos países que quieren, e incluso los países más neutrales, digamos, como Suiza, que antes no querían participar, ahora hicieron hasta un referéndum y dijeron, obviamente quiero estar. Los presupuestos de ayuda externa del P5, que son de los países importantes, digamos, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, aumenta durante esto. Es un ejemplo nada más de la cantidad de beneficio en positivo que reciben los países que están. ¿Por qué traigo esto a la colación? Porque hablando sobre esto a nivel nacional, porque nos abocamos a un diálogo realmente con universidades, sindicatos, o sea, realmente hablar con todos y decir, queremos hacer esto como país, porque realmente no era, y obviamente ni voy a ser yo, será alguien que estará en el 2024 sentado allí, tomando la decisión y mandando y logrando, y digamos, cuál va a ser la visión de Panamá para ese momento. Entonces, tenía que ser una decisión del país. Y a mí lo que me quedó claro es que Panamá y los panameños no tenemos claro cuál es el rol de Panamá en el mundo internacional. En la palestra internacional hay aquellos que piensan que era la lucha canalera y que más allá de la lucha canalera no hay, o sea, tuvimos una lucha importante, para mí una de las esfuerzos diplomáticos más importantes y reconocidos a nivel internacional, pero en mi opinión seguimos con miles de proyectos y seguimos con un rol importante que lograr en ese espacio internacional, pero hay aquellos que no piensan eso. ¿Y por qué eso es importante pensarlo? No, porque Panamá tiene que tomar una decisión a largo plazo de lo que quiere hacer. Esas políticas exteriores, esas decisiones a corto plazo, y más allá de que haya un gobierno u otro y que trate de establecer una política, eso es natural, pero las políticas exteriores importantes y efectivas son a las de largo plazo. No pueden ser de un año a otro, de un cambio a otro, de un canciller a otro, y tienen que ser políticas exteriores avaladas por un país que la mayoría, no vas a tener a todos, pero que la mayoría se siente identificado. Y lo interesante en el caso de Panamá es que Panamá, al menos los panameños, sí nos sentimos como parte de un rol internacional. Tú le preguntas a la mayoría, que no es el caso en todos los países, y tú dices, ¿Panamá tiene algo que hacer internacionalmente? Sí, es que Panamá somos muy importantes, somos el centro del mundo. O sea, nos identificamos, pero no estamos muy claros ni qué gana Panamá ni cuál es ese rol. Entonces, para mí, un rol importante, un legado importante es cómo vas a manejar esa política exterior. Para mí, el legado debe ser,
A nosotros nos tocó la primera vez que Panamá asumía y manejaba la dicotomía entre la relación de Estados Unidos y de China. Esta era la primera vez. Así que para mí es legado y ojalá así se entienda que la visión debe ser una política exterior multipolar, que Panamá se beneficia de ese ejercicio abierto, estratégico, en donde saca el provecho interno, en donde tú llegas a cada uno de esos aliados, que no puede ser uno, que no puede ser ninguno, que para tener aliados tienes que saber cómo se construyen esas relaciones. Tenemos que entender muy claro qué es lo que queremos sacar de eso. Entonces, yo creo que esa política exterior, esa visión estratégica, ojalá quede y se siga fortaleciendo con el tiempo, con sea quien sea que venga. Erika, ojalá que tengamos el privilegio en nuestras vidas de volver a tenerte como ministra en alguno de los gobiernos subsiguientes. Antes de concluir la llamada, me encantaría escuchar de ti, what's next? What's next en este próximo capítulo de tu vida como latinoamericanista. Compártenos un poco de tu visión de los próximos años. Sí, bueno, acabé de aceptar una posición como presidenta del foro de pensamiento. Hay dos tipos de foros de pensamiento, al menos en Estados Unidos. Uno son los que son partidistas, de un lado o del otro, y luego los que no son partidistas. Este es uno de los más grandes no partidistas, y a mí eso me parece muy interesante y muy como relevante. El puente, en el caso de Estados Unidos, que es entre los republicanos y los demócratas, pero otro puente más, el puente entre Estados Unidos y Latinoamérica e incluso Europa. Y el puente, ellos trabajan muchísimo, que es sector privado y sector público. Pensar en desarrollo económico guiado únicamente por el sector gobierno no funciona y no sirve. Y las culpas tampoco, que a veces hablamos de corrupción y hablamos, bueno, el gobierno. Para que haya corrupción tiene que haber sector privado y sector público involucrado en esa corrupción. Entonces, las soluciones son también soluciones de puentes globales en donde cómo trabajas los temas y cómo puedes avanzarlos. Entonces, me parece un rol interesante para mí porque realmente lo que hago es mover un poco lo que hacía para Panamá, hacerlo para la región. La próxima semana estoy en Europa, estoy reuniéndome con expresidentes, con líderes, con los próximos, espero, presidentes, posicionando un poco Latinoamérica. Viene un año complicado, también espero estar en Sudamérica muy pronto también, y continuar ese trabajo, ¿no? Asegurando que no nos olvidemos, que no nos quedemos en la parte de atrás, un poco olvidados, y en positivo, o sea, siempre en positivo. Hay oportunidades en Panamá, hay oportunidades en la región, y yo creo que ir con esa tónica optimista, todos ganamos. Thank you. No, aquí hay una ñapa, Ana Karina, de una exalumna muy activa en la danza y cultura. Marlene, I'm going to throw you under the bus. Dice que de cierre, ¿cómo consideras el rol de la cultura y el arte en la política exterior? Bueno, es un vínculo más, es un vínculo tan importante y tan bonito porque es una manera de darte a conocer nuevamente en positivo, en donde logras generar interés, sobre todo en otros países, y lo podrán encontrar los embajadores. Y bueno, yo quisiera que tuviéramos mucho más capacidad de que esa huella nuestra en el exterior, porque tenemos mucho que aportar y es muy interesante. La gente queda tan cautivada por lo que tenemos nosotros que sacar esas burbujitas y llevarlas afuera. Entonces, si me preguntas qué tan importante, es súper importante, pero también es la gastronomía. O sea, esos lazos son los que ayudan a ir como articulando y creciendo esa huella que tenemos y que nos logra posicionar. Y ese mismo persona que va y ve una danza o que come una comida panameña y queda maravillado, al día siguiente cuando lee una noticia dice igual y voy y veo y me entusiasmo en ver si invierto. O sea, hay una conexión directa en cómo uno se siente, cómo uno percibe un país, y hay que trabajarlo. Thank you, Erika. De verdad que sumamente agradecida por tu tiempo esta noche y por todo tu trabajo y tu compromiso haciendo país. El país es de todos y para todos, y tú eres un ejemplo para todos los que estamos acá. Mil gracias. Y bueno, de parte mía y de todos los exalumnos de la Universidad de Pensilvania, Wharton, y todos los que están aquí,
Pues muchas gracias a ambas. Julian, muchísimas gracias por llevar el hilo de esta conversación de una manera tan fluida, con tanto sentimiento. Erika, por estar aquí, por compartirnos tus experiencias y lo que piensas sobre el futuro en políticas exteriores. Y la verdad nos sentimos sumamente agradecidos de este espacio que hemos generado. Ya estamos de salida. Así que le paso la palabra a Juan Carlos y por supuesto me encantaría, antes de irnos, los que vayan saliendo del Zoom Room al cerrar, con todo el gusto pueden abrir el micrófono, saludar, despedirse, que ese agradecimiento, esa gratitud se sienta de parte de todos nosotros. Muchas gracias, Julián, muchas gracias, Erika. Juan Carlos, todo. No, sí, hago eco en todo lo que ha dicho Ana Karina, una conversación súper interesante, me llevó muy buenas perspectivas, al igual que todos acá. Y cosas que no solamente me sirven para pensar, sino en mi trabajo de día a día. Y nuevamente agradecerles un montón. Esperamos que podamos contar con ustedes más adelante en algún otro conversatorio, algún otro evento y nos sigan dando un poco de su perspectiva, porque acá nos podemos quedar muchísimas horas conversando. Nuevamente gracias y buenas noches a todos y gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, muy agradecida. Sí, y ahí veo a la gente saludando, Diana Mirachi, qué lindo verte aquí, Juan José, Price, I'm so happy to see you, I'm so excited. Price está en Boquete. Tenemos a Alexander, I don't know where in the world you are right now, Alexander, but I am super excited that you're here as well, and everybody else that's off camera as well. It's just really nice that you've been able to stay with us throughout, and we're just really thankful to you all. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao, chao. Eli, gracias por recibirnos en tu Zoom Room. All right, y buenas noches a todos.